Hoy es miércoles 13 de mayo. Nos encontramos una vez más en el despacho del señor director de la Escuela de Filosofía, profesor Eulogio Silverio, para un encuentro más del Archivo de la Voz. Son las 11:35 de la mañana de este día 13 de mayo, como llevamos dicho. Tenemos como una invitada, el profesor Silverio me encargó en repetidas ocasiones, pero que sus múltiples compromisos no le habían permitido hasta ahora asistir a su Archivo de la Voz. La profesora Ruth Cuevas Aliés. La profe Ruth Cuevas es directora actual de la Escuela de Letras, pero su formación abarca desde la filosofía hasta la psicología, aunque su primer grado fue en letras, en la que tiene también maestría en lingüística, lo mismo que en psicología. La profe Ruth Cuevas Aliés se distingue por ser una académica activa de la Facultad de Humanidades. Bienvenida, profe. Es un placer recibirla en este Archivo de la Voz. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Es un honor estar aquí compartiendo con ustedes y vivir esta experiencia del Archivo de la Voz, que ha sido una iniciativa muy importante de la Escuela de Filosofía en la persona de su señor director, el maestro Eulogio. Creo que las futuras generaciones de nuestra facultad agradecerán la existencia de estos archivos de la voz, porque lo que se les está ofreciendo son las vivencias de quienes hemos estado aquí, de lo que hemos hecho, cómo hemos solucionado diferentes situaciones, y entiendo que eso será de utilidad y que ayudará mucho a ampliar el conocimiento de los más jóvenes. Sabemos que usted se educó en un colegio, sus años primeros de orden religioso. Sabemos que tiene la especialidad de correctora de estilo. Sabemos que ha trabajado mucho en la empresa privada también. Sí. Pero usted sabe que estos encuentros son como en parte personales y en parte profesionales y académicos. Nos encantaría que la profe Cuevas Aliés se remitiera a esos primeros años, a esa niña que asistía de mañanita a su colegio, y que nos hable de esas primeras experiencias, si hay algún profesora que le sirvió de inspiración, cuál es la plataforma familiar en que se forma esta académica hoy de renombre en la universidad y en el país. Bueno, pues yo ciertamente estudié en un colegio religioso, un colegio de monjas, el Colegio Cardenal Sancha. Son sacerdotes agustinos, las monjas son hermanas de la Caridad del Cardenal Sánchez. Un colegio del que tengo muy gratos recuerdos. Claro está, también la parte de la corrección, que son los recuerdos menos gratos, pero que ya en la adultez usted dice, wow, pero qué bueno que lo hicieron. Lo mismo que con los padres. Cuando te corregían, te sentías, pero ¿por qué tan duro? Y ahora que somos adultos decimos, pero gracias por haber sido tan estrictos. Porque gracias a eso soy la persona que hoy puede vivir y puede realizar todo esto. Yo comencé primero yo estudié, los primeros años fue en una escuelita hogar, en Villa Juana, en la calle Moca. Eso me cuenta mi mamá, porque de verdad yo no lo recuerdo tan. Y luego pasé a un colegio evangélico pequeño, y de ahí pasé al Colegio Cardenal Sancha, ya en tercero de primaria. Hice todos mis estudios, el resto de mis estudios primarios y el bachillerato en el Cardenal Sancha. Recuerdo mi colegio con muchísimo cariño. De hecho, mis compañeros de promoción nos reunimos con cierta periodicidad, nos mantenemos en contacto a través de un grupo de WhatsApp. Éramos 45 y hay 38, me parece, en el grupo que nos mantenemos en contacto, porque nuestros recuerdos son realmente agradables. Las travesuras que uno hacía, que hoy la ve como simple travesuras, antes esas eran aventuras, el aprendizaje,
La mayoría de nosotros optó por alguna profesión formal, algunos por áreas técnicas. Hay unos profesores que calaron, que dejaron huella en nuestras vidas, como es el caso del profesor Agripino Rosario, que es profesor jubilado de la Facultad de Ciencias de la Educación. El maestro Agripino Rosario. Agripino recientemente publicó un libro acerca de sus experiencias en el colegio y le regaló un ejemplar a cada uno. El mío, yo estoy a la expectativa de que llegue a mi oficina, sí, porque ya él entregó los de nuestra promoción. El profesor Miguel Medina, ese era el de ciencias sociales. Agripino era el de matemática, el que me enseñó álgebra, trigonometría, todos esos cálculos, incluso la base de la estadística. Miguel Medina, que era el de ciencias naturales, excelente, muy exigentes. Y Margarita, la profesora de gramática, imagínense, será mi área. Pues son profesores de los que uno guarda muchísimos recuerdos y muy bonitos. Y en la parte de las docentes que fueron monjas, Sor María Celeste, la primera directora, cuando yo entré al colegio, la directora se llamaba Sor Ana Matilde, que en paz descanse, que resulta que era hermana de la profesora Margarita. Y yo sí recuerdo algo, que Sor Ana Matilde, yo era bajita, yo era pineíta. Sor Ana Matilde, cuando terminaban mis clases, yo tenía que esperar 1 hora más o menos a que el transporte pasara a recogerme para llevarme a la casa. Y Sor Ana Matilde arrancaba con su muchachita para el noviciado. Yo comía en el noviciado, yo jugaba en el patio del noviciado, yo me le comía el helado a las monjas porque hacían un helado delicioso. Y fue una vida muy agradable, y esa interacción con el noviciado, la directora, no generaba tensión el hecho de que fuera la directora. Quizá por eso yo me crié en el colegio con una perspectiva de la autoridad, que la diferencia es que son responsabilidades distintas y que evidentemente hay que guardar el respeto. Pero no los veía como alguien tan distante de mí, porque ya Sor Ana Matilde me había mal acostumbrado a irme a comer con ella, a jugar en el patio, y cuando llegaba la guagua, Sor Ana Matilde me llevaba a la guagua. De eso sí guardo muy buenos recuerdos, porque las monjas y las novicias cocinan, mire, maravillosamente. y luego de salir del bachillerato, éramos casi los mismos compañeros. Pues nos dispersamos, pero mantuvimos el contacto. Algunos, ya después de salir la tecnología del WhatsApp, se creó el grupo. Recuerdo que lo creó Asunción Nova, una de las hijas del reconocido locutor dominicano y comentarista deportivo Juan Nova Ramírez. Ella creó el grupo de WhatsApp del grupo de la promoción, y todavía seguimos con el grupo. Ese grupo tiene más de 10 años. Nos hemos mantenido con el grupo y es muy agradable realmente. Mi primer empleo fue en Codetel. No, déjenme hacer una aclaración. Mi primer empleo fue a los 15 años en la oficina de mi papá. Digo la oficina, mi papá tenía un taller de mecánica industrial enorme, con fundición y todo. Yo trabajaba como secretaria de mi papá a los 15 años, pero ya ustedes saben que en esa época lo que me pagaban eran 30 pesos. No puedo hablar duro, no me vayan a hacer cálculos. Entonces, ahí con mi papá yo aprendí a calcular prestaciones. O sea, yo primero tuve que estudiar el código de trabajo del momento. Entonces papi me enseñó a hacer el cálculo de prestaciones, a hacer el cálculo de vacaciones, a ver cómo eran los permisos, a fijarme en todo eso, a llenar una plantilla que existía de la Secretaría de Trabajo. Había una plantilla laboral que era enorme y para usted tener la nómina en ella. Pero había otra que era para las vacaciones, que eran como de ese tamaño, de ese largo. Y yo aprendí a llenar esas plantillas con mi papá a los 15 años. Pues ya cuando yo entré a trabajar a Codetel, yo estaba bien adelantada en la licenciatura en letras. De hecho, yo ingresé en la década de los 80, en el 82. No tenía cédula,
Yo entré en el segundo semestre del 82 al colegio universitario, que en esa época había que hacer el CU, había que aprobar 24 de 36 créditos, que no es como ahora, que son 10 y ya no tienen que aprobar nada, van derechito a su carrera. Pues a mí me tocó tuve que aprobar. Bueno, yo pasé con mis 36 créditos aprobados a facultad en el segundo semestre del 83, mi licenciatura en letras, y en esos primeros semestres, en el primero conocí a Máximo Avilés Blonda, que me dio introducción a los estudios literarios. Estudiando la licenciatura tuve el privilegio de recibir docencia con profesores de la estatura de Avilés Blonda, de Narciso González, de Víctor Villegas, de Abel Fernández Mejía, Carlisle González, Celso Benavides. A mí me tocaron unos profesores fabulosos, muy exigentes, pero eran maravillosos profesores, y agradezco muchísimo las exigencias que ellos tuvieron conmigo, porque eso me ayudó muchísimo. Entonces, ya terminando la carrera fue cuando yo busqué trabajo, en contra de la voluntad de mi papá, porque déjeme decirle que el viejo no quería que yo trabajara. Ahí eso fue un lío en mi casa. Cuando mi papá veía, pero ¿y dónde está esta muchacha que no ha llegado de la universidad? Y mi mamá fue que le dijo, ella está trabajando. La primera semana fue una semana de entrenamiento de 3 a 11 y había que justificar porque la muchacha estaba llegando casi a las 12. Y entonces ve que me llevan en un vehículo blanco, pero no le veía el logo de adentro. Ve que me llevan, porque en Codetel le daban el transporte, donde ve que me llevan en un vehículo y decía, pero ven acá, ¿y dónde está esta muchacha? Y mami fue que le dijo, pues que lo deje. Mami dijo, ella no lo va a dejar. Yo tenía 20 años. No lo va a dejar. Y ella está terminando su carrera y ella necesita experiencia laboral. Fíjate la visión que tenía mi vieja. Mi papá, el orgullo de que él me lo daba todo. Ganó mami. Yo duré 10 años en Codetel, trabajando en Codetel. De esos 10 años, 6 fueron en el área de recursos humanos, específicamente en el departamento de relaciones laborales. Un departamento que te obliga a madurar a una velocidad increíble. Que tienes que trabajar, prevenir y manejar conflictos, orientar a personas de diferentes áreas del conocimiento, porque te toca trabajar en un área de operaciones de la red, por ejemplo, en donde tú no tenías que trabajar con los conserjes, pero también con los ingenieros que supervisaban el trabajo de la empresa. O sea, tenías que trabajar con personas de estrato socioeconómico muy distinto y de formación muy distinta y forma de ser muy distinta y obtener buenos resultados. Ahí yo aprendí a ofrecer charlas, talleres, a elaborar. En esa época no eran las diapositivas de ahora, uno tenía que usar papelógrafo y uno mismo a mano alzada elaborar su material de apoyo. Y luego en acetato había que quemarlo en una impresora láser. Y nada más había una en Codetel en esa época. Había que irse a esa oficina a quemar el acetato. Me estrené en tecnología en Codetel. Yo comencé fue como operadora de larga distancia. Con clavija. Con clavija. Eso sí que nada más duré como 10 meses. Duré como operadora de larga distancia, pero todavía era con clavija. Estaban ellos trayendo el sistema telefónico ya digital, ya computarizado, pero a mí me tocó trabajar fue con clavija. Yo me divertía muchísimo, realmente. Era un muchacho. Pues yo entré a Codetel cumpliendo los 20 años. Era un muchacho todavía y pues me tocó esa parte y programas que ya mucha gente ni conoce. Yo tuve la oportunidad de trabajar en ellos, como el Smart Spreadsheet, una versión previa a Excel, a Lotus 123, que luego fue Excel, pasó a Excel, el Microsoft Word 3.1, 3.0, pantalla negra, letra verde. Sí, en los 80, porque yo entré a Codetel en el 86. Entré con esas computadoras y fue una experiencia fabulosa.
Eso sí, toda esa tecnología, pero ellos entrenaban aún. Codetel tenía un departamento de educación y entrenamiento con un presupuesto superior al de varios otros departamentos. Pues estábamos hablando en la década de los 80, tener $1 millón de pesos de presupuesto en un departamento de educación y entrenamiento. Eso es mucho valorar la formación del personal y todavía yo lo agradezco porque aquí en la universidad yo aplico mucho de lo que aprendí en Codetel. Cuando ya entré a la universidad fue en 1999 como profesora ayudante. Yo viví una experiencia el día del examen y fue que yo vine, yo no tenía posgrado, yo tenía mi licenciatura, mi experiencia en Codetel, en talleres, tenía poquita experiencia como docente. Me dieron mi certificación de esa institución, pero como era una experiencia bastante limitada, y yo llego y veo que hay un mundo, eran casi 40 personas para evaluarse, y dije, bueno, y comienzo a escuchar a la competencia decir, yo tengo 17 años de experiencia en docencia, en educación media. Dije, bueno, ya se me está poniendo fea la cosa. Yo tengo tantos años de experiencia y yo no podía decir que tenía uno siquiera. Yo tengo un posgrado en esto, yo tengo una maestría en aquello, yo hice el posgrado de lo otro y yo, bueno, yo no tengo nada de eso. Qué susto. Yo entré al examen cuando nos avisaron, mira, yo no me fui en verdad yo fui valiente. Yo dije, bueno, cuando dijeron pueden pasar, que ya estaba, era en el espacio donde estaba hoy nuestro salón de profesores, había un aula larga, habilitaron. Y cuando nos dijeron pueden pasar para examinarse, yo miré al cielo y dije específicamente, Diosito, examínate tú por mí, porque entre todos estos turpenes, yo soy un chivito harto de jobo. Así mismo lo pensé. Pero fui y me examiné porque ya estaba ahí, ya que podía perder. Pues resulta que gané concurso para profesora ayudante. Gané concurso porque tuve la ventaja de que el examen para letras básicas tiene muchos elementos de lingüística. Porque incluso redacción es lingüística, y lingüística siempre ha sido mi área favorita. No es que no me guste literatura, me encanta. Pero para fines de estudio, de análisis y eso, yo tiendo más a buscar los temas que tienen que ver con lingüística. Y resultó que me fue muy bien en el examen. También que cuando me llamó la directora me dijo, pero mira, tú quedaste en un lugar preponderante. Y digo, oye, cuidado que me van a tener que poner un ancla. Y a partir de ahí, pues, aquí estoy. Aquí estoy y tengo 27 años ya. Qué bueno. ¿Le van a calcular la edad? No, hace rato que deben haberla calculado. Desde que yo entré a Codetel en el 86, van a cometer un error en el cálculo, porque yo tenía 20 cuando entré, pero van a cometer pues ya yo lo dije hace rato. ¿Y en qué momento, viniendo usted básicamente del área privada, ya en la empresa familiar, ya en la empresa telefónica, en qué momento descubre usted esa vocación hacia la enseñanza y hacia el servicio docente? Porque también, además de directora, ha sido subdirectora del Centro Universitario Regional del Suroeste. Bueno, la vocación docente yo la he tenido siempre. De hecho, mi mamá establecía ciertos controles en casa porque a veces mis compañeros se juntaban conmigo en casa o íbamos a la casa de otros. El caso es que nos reuníamos para estudiar y mami en casa observaba, si estudian 2 horas, tú te pasas 1 hora y media explicándole tú a los otros y descuidas el aprendizaje tuyo. Es porque siempre me gustaba enseñarle al otro. Yo no entiendo esto, ven que te explico. Mire, ven que te explico, déjame ayudarte. Y tenía como esa facilidad también para que me comprendieran. Y eso me ayudó muchísimo también en la empresa privada. Porque cuando yo ofrecí una charla, las informaciones que yo ofrecía se comprendían con facilidad. Sobre todo a final de año, cuando tenía que explicar
el cálculo de regalía, bonificación y cómo calculo el descuento del impuesto y todo lo demás para saber cuánto quedaba neto, que era una información muy interesante, muy útil en esa época en Concepción. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, me ha llamado la atención. Incluso cuando jugaba con mis primos y primas, cuando éramos 8 años, más o menos, a mí siempre me encantaba el rol del el que lleva el maletín y vamos a anotar y vamos a explicar. Ese me encantaba. Ahora bien, para entrar a la universidad, la madrina de mi hijo trabaja aquí. Ella sigue aquí. Y me dijo, pero doña, usted tiene buena formación, usted es buena enseñando, usted terminó su carrera. ¿Y por qué usted no entra a la universidad? Entra. Y yo, ay doña, qué tan difícil entrar a la universidad, porque yo lo veía como una cosa del otro mundo, en una época en que la cuña era necesaria, porque ahora mismo es un mérito, tienes que aprobar tu concurso por obligación, pero hubo una época en que incidió, gracias a Dios, esa época hace muchos años que ya venció, que superamos, ¿verdad? Crecimos en ese sentido. Y ella me dijo, pero concurse. Ella me buscó la publicación del concurso, ella me buscó los documentos de aquí de la universidad, prácticamente todo me lo buscó y me dijo, mire, aquí no tiene excusa, mírelo ahí, deposite. Se lo agradezco en el alma y se lo agradeceré toda la vida. Deposite. Yo deposité a insistencia de ella, porque aunque me gusta la enseñanza, realmente en ese momento yo tenía como ese esquema todavía grabado de la UAS en mis tiempos de estudiante, que era un esquema que ya se estaba superando en el momento en que yo entré a la universidad, y de hecho la anécdota que conté lo demostró, porque si hubiera sido por cuña, aunque yo era egresada de la escuela, pero cuña así propiamente yo no tenía, y aún así fui de 4, y entramos 4 de 38, o sea que le gané a 34. Y gracias a esa insistencia de mi amiga, yo dije, bueno, pero vamos a concursar, y concursé. Cuando vi que gané, dije, pero mira qué bien. Y bueno, ahí comencé mi jornada, mi trabajo normal, y he aprendido muchísimo. El profesor ayudante aprende mucho, sí, claro, porque usted tiene que trabajar con el estilo del profesor en cuestión. Ese es un consejo que me dio Gerardo Castillo, mi colega, que fuimos compañeros de estudio. Gerardo y yo venimos juntos desde Letra 011, con una ligera separación en que él se fue a Ingeniería Civil y después volvió al Redil, a Letras. Ya él tenía experiencia como ayudante, y Gerardo me dijo, el profesor que tú vayas a sustituir, cuando retorne debes sentir que él no se movió de ahí, que en todo momento ha sido él quien estuvo en clase. Un excelente consejo. Eso me motivó a mí a preguntarle al profesor o profesora que yo fuera a sustituir, ¿qué libro usted usa? ¿Qué usted quiere que yo imparta? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Cómo hacemos? Y como ayudante, hasta donde yo sé, no hubo queja de mi trabajo, gracias al Señor. Y bueno, luego pasé a PPI, todo el periplo del docente, de los cambios de categoría y la experiencia en Barahona, que fue una experiencia increíble porque eso involucró la parte administrativa de la UAS, una que yo no conocía muy bien y que comparada con la que yo mejor conocía, que era la del sector privado, es muy distinta, que realmente el manejo en la UAS es muy distinto al manejo en el sector privado, y no quiero decir con esto que ese distinto lo haga malo, porque en la UAS hay un rigor en muchos de los procesos y de los procedimientos administrativos que incluso yo en el sector privado no lo veía tan estricto. Y está todo regulado.
Te quiere mover esa neverita de ahí o esa silla de ahí. Y la auditora le va a decir, para usted sacarla de aquí de la facultad necesita un conduce. Usted no puede mover, usted no puede sacar eso de aquí sin un conduce. Mire, présteme una mesa. Algo que me pasó a mí en un subcentro. Me pidieron una mesa prestada y la auditora me dijo, ¿y usted tiene el conduce de la mesa para prestarla? No. Pues usted no puede sacar la mesa de ahí. No la pude sacar. Y eso me armó un lío porque era una iglesia que la estaba pidiendo prestado. Entonces se habló muchísimo de que yo no quería prestar. Pero es que la universidad no te lo permite y como una institución del Estado tiene que cuidar esas normas. No salió la mesa. Tuve que aguantar mi lío porque la mesa no salió. Muy interesante ese testimonio, profesor, sobre todo por una cierta imagen que la gente tiene desde fuera de la universidad, que yo he escuchado a personas expresarse en el sentido de que están convencidos de que la UAS es un desorden, y no es así. No es así. La UAS es una institución en toda regla. Yo creo que, bueno, es modelo, siempre gana en cumplimiento de normas, sí, en las evaluaciones que se hacen, y un testimonio que yo conozco es de alguien que tomó una pieza que ya estaba descartada, de lo que se llama descargada, lo tomó para reparar algo que tenía, y esa persona fue sancionada por varios años, porque como te dice, cuando iba saliendo a la puerta, que son sus compañeros, ¿dónde te conducen? Exacto. No, que está descargado, no importa. No importa, mire. Eso sigue siendo del aguas. A mí me pasó una experiencia parecida siendo director del centro de la UAS de Barahona, 1990. Sí. Se acabó una cinta del laboratorio de física. Entonces manejábamos una caja chica. Y entonces yo le dije que compraran la cinta, una cinta de papel. Y bueno, la compraron, pero costaba como 50 centavos o 60 centavos. Estamos hablando de 1990. Y bueno, se envía el informe de la caja chica a tesorería, y de allá me enviaron una carta diciendo que en el próximo mes se me descontarían 60 centavos de mi sueldo porque la caja chica no incluía la compra de esa cinta, que esa cinta había que pedirla a suministros aquí. Eso es la UAS, y mucha gente lo ignora. Sí. Mucha gente lo ignora. Y me descontaron los 60 centavos. Pero bueno, este testimonio yo creo que es muy valioso de parte tanto de usted como de la profesora, porque yo creo que la UAS es una institución que ha hecho sus deberes, ha cumplido con su rol histórico. Y naturalmente, procediendo la profesora Cuevas Aliés del sector de la administración privada, de la administración de recursos, se veía casi como algo natural que, siendo una académica destacada, ejerciera como directora. ¿Cómo ha sido esa experiencia de directora de la Escuela de Letras y cuáles son, a su juicio, los aportes que quedarán de su gestión para la historia de nuestra facultad? Bueno, pues para mí ha sido una experiencia maravillosa. Eso es lo primero. El dirigir una escuela es una labor sumamente compleja. Es demandante. Sobre todo cuando te toca trabajar con una escuela tan grande. Porque resulta que Letras tiene 152 profesores de carrera. Tenemos otros tantos que son de carrera académica, otros tantos que son como 16 de carrera docente. Además de eso, tenemos un equipo de profesores ayudantes. Y estoy hablando hasta ahí de los activos. Está también el equipo de profesores jubilados que están contratados y de los contratados externos, lo que significa que nosotros nos asomamos a los 200. Y si nada más fuera la cantidad, el problema no sería tan grande, y no problema, sino la complejidad. No sería tan grande. El asunto es que donde está la UAS está la Escuela de Letras.
porque letras 011 y letras 012 las tienen que cursar todos nuestros estudiantes. Así que donde abren un centro, un subcentro, una oficina, una extensión de aula, ahí tiene que haber un profesor de letras, por lo menos uno, aunque sea en modalidad virtual, porque algunos casos hemos tenido que solucionarlos con la modalidad virtual, porque comenzamos con pocos estudiantes, ¿ves? Entonces es muy complejo, pero también es muy gratificante. Pero cuando usted ve que usted logra solucionar situaciones que podrían afectar a una enorme cantidad de maestros y la situación se solucionó, usted se siente tan bien, usted se siente tan satisfecho porque ha evitado un problema, eso es lo primero. Y segundo, el curso natural de las actividades académicas no se afecta, que hay situaciones que ocurren y los docentes ni siquiera se dan cuenta. Le puedo decir de un caso. Hay una cátedra en nuestra escuela que está, le dicen desierta, porque no se inscribió nadie en las elecciones. La coordinadora anterior, y se lo agradezco en el alma, permaneció coordinando durante 2 años más. Pero ya por razones de salud ella decidió jubilarse y bueno, este periodo, ella duró más de 2 años porque quedaba mucho menos de 2 años. Ya me ha tocado a mí asumir también esa cátedra. Hubo un percance en un semestre, en una situación tecnológica y la evaluación de plataforma hubo que repetirla. Ellos no se enteraron. Se hizo la evaluación, se coordinó con el personal correspondiente que me notificó a tiempo, mire, hubo este problema, hay que resolver eso. Tranquilo. ¿Cuánto tiempo me das? Perfecto. Lo evaluamos a todos. Se solucionó y nadie se enteró. Problema resuelto. Eso genera gran satisfacción, aunque usted tenga que trabajar más. También hay algo. En la Escuela de Letras, todos los miembros, debo decir administrativos, docentes y también los estudiantes, tienen un espíritu de colaboración inusual, porque cuando su escuela dijo, tenemos jornadas de rediseño curricular y necesitamos la colaboración de todos ustedes, hicimos 5 jornadas. En la primera jornada tuvimos que utilizar 3 aulas distintas de los diferentes recintos y centros. Ellos mismos gestionaron que de sus direcciones, sus centros, le facilitaran el transporte el día completo para acá, porque su escuela necesitaba que los profesores vinieran aquí a trabajar, a rediseñar las asignaturas que ellos imparten, los programas de las asignaturas que ellos imparten. Y eso fue cuando yo vi que llegaron los maestros, que llegaron de Santiago, que llegaron de San Francisco, que vino este de Higüey, que vino aquel de Nagua, que vino de Barahona, de San Juan, que de todas partes vino gente, aunque sea uno. Uno se pone como un pavo real. Uno se siente muy orgulloso porque ve que el equipo colabora, porque no es con la directora con quien colaboran, es con la escuela. Y los miembros de la Escuela de Letras tienen conciencia muy clara y muy sólida de que todo lo que nosotros hacemos beneficia a nuestra escuela. Y lo han demostrado porque las 5 jornadas que hicimos fue lo mismo. Ya las jornadas de las cátedras especializadas pues eran menos profesores porque son cátedras que tienen mucho menos profesores. La de básica es un monstruo porque casi todos los miembros de la escuela también son miembros de la cátedra de letras básicas. Y bueno, el rediseño curricular de la licenciatura en letras se puede decir que lo hizo toda la Escuela de Letras, porque el que no pudo participar en una de las jornadas, por la razón que fuera, luego se le pidió que por favor el producto final de esa jornada, como usted imparte esa materia, por favor revise ese trabajo y denos su opinión. Y con eso logramos la participación de todos los docentes de la escuela. Nadie se negó a colaborar con la escuela.
Las muchachas que son del equipo administrativo estuvieron ahí con nosotros en las aulas, llevaron una lista de asistencia. A cada docente se le entregó una certificación indicando que realizó, que participó en el rediseño curricular de tal asignatura, porque eso vale puntos en la evaluación. Claro. Entonces ellos hacen lo suyo, pero su directora también hizo lo suyo. Mire, esa certificación es suya. Agrégala a su expediente. Entonces, eso es muy satisfactorio. Y para la escuela, que nosotros terminamos, ya está en proceso de aprobación, unos últimos ajustes, pero el rediseño curricular de nuestra licenciatura se terminó ya. Sí. Y óigame, yo personalmente me he sentido de maravilla. A veces yo siento como que me infló un chin, y digo, baja aquí a la realidad. y el proceso de programación y asignación docente, que son los trabajos más complejos, los más complicados, bueno, pero eso ya son gajes del oficio. Y uno sabe que cuando coordinación académica te envíe, mire, tiene hasta tal fecha para enviar la programación docente y la asignación docente. Ya en esos días conmigo cuentan pocas personas, porque es programación y asignación. Claro. Sí, y cualquier situación que se presenta, solucionarla. Los mismos maestros me han enseñado muchísimo. Las muchachas de Kirsi, Beatriz, Ana, Vanessa, que estuvo un tiempo con nosotros. Tuvimos un jovencito que trabajó como vet con nosotros, Omar, que nos dejó porque consiguió un trabajo, le pagaba más. Y no lo puedo culpar, porque le triplica más. Yo creo que cuadruplicaba el salario. Sí, yo le dije, no, mío, váyase, porque es la mejoría cualquiera, ¿verdad? Ellas también me han enseñado mucho. Yo he compartido mi experiencia con ellas, pero ellas han compartido su experiencia en la parte administrativa conmigo. Procesos que yo no había manejado, porque en la subdirección de un centro hay procesos académicos que no se manejan. Otros que, como yo venía de una subdirección, ya fueron 2 periodos como subdirectora de uno de los centros más grandes, que ya yo lo manejaba muy bien. Yo le decía, no, espérate, así no. Vamos a hacerlo de esta manera mejor, pero a veces soy yo la que dice, vamos a hacer esto, y Kissy me dice, maestra, ¿usted no cree? ¿Qué le parece si hacemos esto de esta y de esta manera? Y uno reflexiona y dice, pero mire, espérate, tienes razón, yo estoy pasando por alto esto. Y ese es el tipo de relación que llevamos en la escuela y con los coordinadores de cátedra por igual. A veces nos tapamos los huecos porque somos humanos. Pablo, yo no puedo ir, tú que siempre estás en la universidad, hazme el favor, ve y represéntame. O si no, Ivette o Jacinta, bueno, casi el primero le toca a Pablo porque es el de mayor antigüedad en la academia. O cualquiera de ellos, mire, yo no puedo, ¿usted puede ir por mí? O no, tengo una evaluación, no puedo ir, no hay problema, yo la completo. El director puede hacerlo, pero ha habido una relación laboral como tan acoplada que nuestros problemas han sido muy mínimos, por decir, muy rutinarios. Nada que tú no puedas resolver con una llamada o con, mira, fulano, pasa esto, podemos hacer aquello. Básicamente eso. Y después de 4 años, ya un poco llegando al final de este encuentro tan rico en experiencias, en vivencias académicas y laborales en sentido general, después de 4 años al frente de la escuela y por ende compartiendo con los directores de las otras escuelas de la Facultad de Humanidades, ¿qué sabor le queda? ¿Va por buen camino la facultad? ¿Hacia dónde debería dirigirse la facultad? ¿En los próximos 4 años o en los próximos 8 o en los próximos 20? Bueno,
Toda gestión deja un legado, deja una huella. Toda gestión hace cosas bien hechas, cosas buenas, cosas favorecedoras que ayudan al crecimiento de la unidad académica, en este caso de la facultad y de las escuelas. Y también comete errores. Toda gestión comete errores. O sea que tenemos de las dos cosas. Yo sí pienso que nuestra facultad lo que debe es identificar. Pienso que, sobre todo los que estamos aspirando a dirigirla, ya hemos identificado parte de los aspectos. Yo aprendí desde Codetel a llamarle a eso oportunidades de mejoría. Porque en realidad eso es una oportunidad para mejorar. O sea, reforzar cosas que se han hecho, que se han logrado, porque se han logrado, y luego entonces trabajar en aquellas que se pueden mejorar. Yo me llevo en cada una de esas gestiones en que he tenido la oportunidad de trabajar, lo que más he logrado es aprendizaje, porque cada una tiene sus características. No te puedo negar que he visto cosas que nunca había visto, situaciones que nunca había experimentado, pero eso se va a dar cada vez que usted esté en una posición, va a vivir situaciones que nunca había vivido y tendrá que solucionar problemas que usted de tipos que usted nunca había manejado. Así que, como le digo, con ya varios cargos distintos los que he trabajado, realmente lo que veo es un proceso que es normal en una unidad, que es el de madurar como facultad, el de madurar como escuela, el de crecer y nunca cerrarse a la posibilidad de mejorar. Las cosas que nos están haciendo bien, bueno, pero se harán mal hasta que llegue alguien que diga, esto está mal, vamos a corregirlo. Mientras no tengamos conciencia de que hay algo que hay que mejorar, no podremos ejecutar ese proceso de mejoría. Y sí hay que tener valor. Hay que tener valor, porque si usted no tiene valor no se va a poder enfrentar al cambio y a la resistencia que un cambio trae. Eso sí. Un punto que a mí me ha demostrado la Escuela de Letras, sobre todo, tanto en la coordinación de cátedra como en la dirección de la escuela, en la que he tenido muchísimos logros, pero ninguno de ellos es solo mío. El trabajo en equipo sí funciona. Eso lo tengo más que demostrado. Miren, Letras, en esta gestión, logramos que más de 160 profesores se certificaran como tutores en entornos virtuales. Nosotros teníamos 17 tutores nada más y ahora hay más, porque ese es el último resultado que recibí de UAS Virtual. Hay una cohorte que todavía no me han enviado cuántos terminaron. 160 más, ahora son 177 y a eso le sumaremos algunos más. Solamente teníamos 2 diseñadores de contenido, o sea, lo que le llamamos contenidistas en UAS Virtual, y 2 asignaturas en oferta. Ahora mismo tenemos 18 asignaturas en oferta en modalidad virtual o semipresencial, y tenemos 12 diseñadores de contenido que tienen asignaturas asignadas ellos como contenidistas. Pero tenemos muchos más que ya se certificaron, solo que todavía no se han virtualizado, como decimos, las asignaturas, y por tanto todavía no podemos decir ellos son desarrolladores de contenido, diseñadores de contenido de la escuela, porque todavía no tienen la asignada como tales. Mientras tanto hay 12, eran 2 nada más, ahora somos 12. Yo voy en el grupo también, yo tengo 2 asignaturas a mi cargo. Entonces, todo eso se ha logrado porque los profesores han hecho su parte. Yo he hecho mi parte. Yo aviso cuando los desde que me dicen se abrirá un diplomado, yo comienzo a enviar la información y a motivar a los profesores, y los que yo sé que me quedan, yo los llamo directamente. Mire, maestro, la oportunidad no la deje pasar, yo los motivo, pero si ellos no se inscriben,
y hacen su trabajo y culminan el programa formativo. No lo logramos, el trabajo en equipo. Y lo mismo con docentes, el diplomado de docente en el enfoque por competencia. Ya a la Escuela de Letras no le quedan casi profesores sin cursar ese diplomado. Y usted vio la cantidad que somos. Claro. La primera, entre la primera y segunda cohorte, salieron 120 profesores de letras, pero en la tercera hay otro grupo. Y todos los profesores ayudantes de nuestra escuela se inscribieron en esta última cohorte. Estaban, ya ellos, bueno, yo creo que ya hicieron la investidura. Sí. Todos nuestros profesores ayudantes. ¿Por qué? Porque el profesor ayudante también tendrá que trabajar con el modelo por competencia. Entonces, si él no tiene esas destrezas desarrolladas o fortalecidas, no va a poder sustituir al profesor, hacer el trabajo de sustitución con calidad o de corrección de prácticas y de exámenes con calidad. Tiene también que formarse, pues ya nuestros profesores ayudantes hicieron su diplomado también, pero eso es porque ellos se inscribieron, ellos siguieron la línea que se les dio, culminaron, hicieron su esfuerzo, el mérito de ellos. Yo hice la labor de motivación, de orientación. Si no hay trabajo en equipo, ninguna unidad va a poder avanzar. Tiene que trabajarse en equipo y en armonía. Y sobre todo, esos dos elementos, esos dos aspectos para mí son vitales. El trabajo en equipo y el trabajo en armonía. Sin ellos dos, bueno, en la escuela nosotros hemos salido de todas las situaciones porque trabajamos en equipo y hemos trabajado en armonía. No es que no surgen conflictos, siempre hay conflictos donde hay un grupo humano. Sí, donde hay un grupo de seres vivos, siempre hay conflictos. Sí, porque entre los animales hay conflictos. Siempre los hay. Ahora, ¿cómo los solucionamos? Hay un refrán muy viejo que dice, hablando se entiende la gente. Eso es lo primero que hacemos, hablar. Vamos a conversar. ¿Qué está pasando? ¿Qué me dice usted? ¿Qué me dice usted? Yo generalmente escucho primero una campana y después la otra por separado, ¿verdad? Y si están de acuerdo en reunirnos 3 o 4, como sea, entonces nos reunimos y vamos a buscarle una salida a esto, en beneficio de todos. Y me ha dado excelentes resultados. Bueno, profesor, yo creo que hemos tenido un verdadero banquete o un plato fuerte con este archivo de la voz con la profe Ruth Cuevas Aliés. Nuestro anfitrión es quien cierra estos encuentros, así que el profesor Eulogio Silverio, el señor director de la Escuela de Filosofía, tiene la palabra, nuestro anfitrión. Bueno, agradecer a la profe Ruth que por fin dio trabajo. Sacó un momento. No, era un compromiso que ya tenía. Yo estuve enterado siempre de por qué no había podido sacar ese momento. Como ella dice, mucho trabajo el que tiene y son tareas puntuales y además ella, al igual que una amiga en común que tenemos, es muy eficiente con la labor que hace. Eso lo hemos visto en el consejo, que está pendiente siempre del todo, pero principalmente de su escuela. Sí. Porque ayer mismo yo le iba a decir, mire, tal cosa, para que lo tome en cuenta, pero es una presentación de un mural. Entonces, un mural de poetas donde no se consulta la escuela la escuela de donde nacen la mayoría de los poetas. Sí. Digo, comenzaron mal. Acá me falta me falta claro. No. A su consejo de letras hay que darle la oportunidad. Claro. Y más en la facultad, algo que va a representar la facultad y que luego no se podrá borrar con facilidad. Eso es importante. Entonces, en ese sentido, profe, nosotros le agradecemos como Escuela de Filosofía y mi propio nombre que haya venido. Este es un testimonio importante, como ya bien lo dijo el profesor, tanto para la generación del presente como para el porvenir, porque si se desconoce la historia, muchas veces nos perdemos. Yo creo que la República Dominicana de este momento necesita de modelos, de arquetipos, de personas que como usted han venido teniendo una trayectoria que la ha llevado al éxito.
al éxito personal y profesional. Así lo vemos nosotros. Entonces ya al final nosotros cobramos por esta entrevista. Sí. Esto no me lo dijeron. Cobramos, sí, claro. Entonces, decirle al profesor que le cobre a la profe, comprometiéndola para un banquete, como estamos trabajando el pensamiento dominicano. Claro. El pensamiento dominicano en todas sus vertientes. Entonces que la comprometa para un banquete que se ajuste a lo que mejor domina y que nos podría presentar algún pensador de su área que ella conozca, maneje, estudie, y ya usted sabe. Y el otro compromiso, que también parte de lo que cobramos, es que nosotros tenemos una revista en la Escuela de Filosofía, una revista indexada que se llama La Barca de Teseo, y le hacemos la exhortación de que nos envíe sus artículos, lo que usted está produciendo, que quiere publicar, que nos envíe también. Y por demás, entonces, desearle éxito en lo que queda de gestión, pero éxito también en las aspiraciones que compartimos en este caso. Ella aspira al decanato de la Facultad de Humanidades. Creo que tiene todas las cualidades. Tenemos nosotros, yo aspiro también, tenemos un acuerdo debería aprovechar para decir los sui generis de esos acuerdos de nosotros. Lo que muestra que trabajamos en armonía. Trabajamos en armonía, entonces pensamos que sería bueno, si ocurre que usted es la decana, puede contar con nosotros, y así mismo que si el decano resulta ser tú o el maestro, nuestro compañero Acosta, si cualquiera de los tres cuenta con el respaldo de los otros dos. Sí. No solo el político, el compromiso es que cuente con el respaldo a nivel de trabajo también. Claro. Porque después que uno gana, no es lo mismo, se te apoya en política, en la parte política, te ayudan con la campaña, te dan el voto, pero no todo el mundo se compromete con trabajo. Sí, sí. Yo no puedo hablar mucho de esa parte porque en realidad yo he recibido bastante apoyo de trabajo, ¿ves? Sí, sí. Pero se da y esa parte que menciona Eulogio, que es muy importante. No, y decir, yo sé que el mismo sentimiento tiene usted y tiene el maestro Frank, de que si resulta que no somos ninguno de nosotros tres, estaremos dispuestos también a colaborar con la persona que salga electa. Sí. Así que somos institucionales. En beneficio de la facultad. Claro que sí. Siempre estaremos en servicio de la facultad, de la UAS y de la Nación Dominicana. Así mismo. Entonces, darle la oportunidad, si la profe quiere decir unas palabras finales. Claro. Bueno, pues yo solamente podría decir que agradezco la deferencia, el permitirme participar en una iniciativa tan interesante, que será tan útil. Hoy quizás no vemos propiamente la importancia de una iniciativa de esta naturaleza, pero dentro de 10 años, en lo que no sabemos dónde estaremos nosotros, pero sí habrá personas que quieran escuchar las experiencias de alguno de nosotros, escuchen esos archivos y quizás te ayudemos a resolver problemas. Desde ya, por la forma en que hemos hablado. A lo mejor viene alguien que tiene mucho conflicto y yo acabo de decirle, no, primero yo hablo con uno y después con el otro por separado, y después, si están de acuerdo, nos juntamos los tres. Ahí ayudo a alguien. Entonces es una iniciativa muy importante, valiosa, y que indica visión también. Y me alegra muchísimo, me siento honrada de que me hayan permitido ser parte de ella, y claro que pagaré el cobro con el banquete, y bueno, veré algunos de mis ensayos. Tengo varios ensayos, varios trabajos. Hay algunos que están inconclusos, que podrían perfectamente, dependiendo, claro está, del enfoque de la revista. No, es abierta, perfecto, pues entonces... El tema que está trabajando en la tesis también, sí. Como necesita publicar algunos artículos, si lo produce y desea enviarlo también. Y que son temas muy interesantes, señores, uno se sorprende con eso. Bueno, pues, te comienza con una cosa y después el mundo como que se le agranda. Sí. Pues agradecer al profesor Albelo, como siempre, una excelente entrevista, y
que nos lleva a conocer la parte más cercana, que casi nadie conoce del profesor. Los estudiantes generalmente conocen del profesor lo que del aula, lo pero que no ven conocen. aquí. Claro. Creen que nació hecho el profesor, pero Sí. no, el profesor también vino de una infancia igual que la de ellos, y eso es importante que ellos lo sepan. Al profesor Albero y a Osvaldo, que parece que volvió, profesor. Que, Sí, está que de será, vuelta, Osvaldo. volvió. Bueno, pues gracias a todos.